Ser podcast. Extra, extra. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es el contenido extra de La historia en ruta. Extra, extra. En la historia en ruta llegamos a Barcelona, 12 de noviembre, 1976, Palacio de Justicia, 300 mujeres con pancartas. No a las leyes que discriminan a la mujer, no al castigo por adulterio, no somos propiedad del marido. Hoy escuchas eso y dices, pues claro, lo normal. Pero en el 76 esto es dinamita política, un guantazo al corazón de la familia nacional católica. España está desmantelando una dictadura, pero las mujeres siguen teniendo en casa menos derechos que el cenicero del salón. Hoy aquí están juzgando a María Ángeles Muñoz. Su historia es la de tantas otras españolas silenciadas. Se casa en el 69, tiene una hija y el marido desaparece. Así era el ghosting antes de WhatsApp, fundido a negro. María Ángeles rehace su vida, se enamora, tiene otra hija y entonces reaparece el marido, 5 años después. Y no vuelve arrepentido, ¿qué va? Vuelve cabreado. Denuncia a María Ángeles por adulterio, reclama la custodia de su niña y exige una indemnización de 5 millones de pesetas. Y aquí entra en juego el Código Penal franquista, esa fantasía jurídica donde el adulterio se castiga con la cárcel. Pero solo afecta a las mujeres. Los hombres, ay amigo, nosotros no cometemos adulterio. Claro. Lo nuestro es amancebamiento. A nosotros se nos castiga solo cuando metemos al amante en casa o nos dejamos ver en público. Madre. Pero qué bien se vivía la España de Franco, donde vosotras eres delincuentes y nosotros pecadores. Madre. Lo que pasa es que miles de mujeres han dicho hasta aquí. El feminismo patrio viene calentito. En las primeras jornadas catalanas de la Dona, miles de mujeres empezaron a hablar públicamente de divorcio, anticonceptivos, aborto y libertad sexual. Palabras que al franquismo le suenan a pornografía. Y ahora, 12 de noviembre 1976, han hecho suya la causa de María Ángeles y enarbola la bandera del "Jo també soc adúltera". Toda una declaración de sororidad. Miles de mujeres autoinculpándose para denunciar una ley absurda. O sea, Si queréis perseguirnos por chorradas, vais a tener que detenernos a todas. a todas. María Ángeles se convierte en uno de los grandes símbolos de la lucha feminista y el régimen descubre que hay una revolución que ya no pueden encerrar en casa. Las españolas han dejado de pedir permiso. Han pasado del consultorio de Elena Francis y la sección femenina al feminismo combativo. Del calladita estás más guapa a exigir ser dueñas de su vida. La presión crece tanto que en mayo del 78 el adulterio por fin deja de ser delito. Ese día millones de mujeres descubren que pueden desafiar al Estado y ganar. Bueno, esto hay que reconocer que, por ejemplo, empezaba a haber asociaciones, las ADM, la Asociación Democrática de Mujeres, se creó en 1972, o sea que ya empezaba a trabajar. Está muy bien señalado lo de Cataluña, pero hubo muchos movimientos, incluso las amas de casa, las asociaciones de amas de casa que se habían constituido prácticamente, que lo único que estaba autorizado eran las cabezas de asociaciones de cabeza de familia y asociaciones de amas de casa. Bueno, pues estas asociaciones de amas de casa empezaron a jugar un papel muy importante. Hay que reconocer que en España, hasta el año 71 o 72, me puedo equivocar, pero poco, pues la píldora anticonceptiva no existía. Estaba ya en toda Europa, pero aquí en España estaba prohibido, ¿no? El vender los anticonceptivos. Y lo que habéis dicho del adulterio, pues es verdad, el Código Penal era un código penal muy increíble para la mujer, ¿no? A Porque nosotros nos venía muy decía, bien. no se considera adúltera aquella que yace con otro hombre y el marido llega y los encuentra y la puede matar a ella y a él, y prácticamente en el primer momento no pasaba nada, no había delito. Ya después prácticamente sí se consideraba que, bueno, pues que había habido una muerte, ¿no? No asesinato, sino que había habido una muerte y ya no les podía matar a ella y a él, ¿no? Es que con Claro, nuestro honor no se juega. Efectivamente. Con el vuestro se puede jugar, con el nuestro no. Claro, y Madre luego, mía. ahora fíjate, ya una de estas mujeres que fueron dos mujeres a la conferencia de 1975 de Naciones Unidas, en donde allí se desapareció la licencia marital, que era que nosotras no podíamos ni firmar un contrato. Bueno, yo recuerdo haber sido abogada ya, porque ya ejercía desde el año 65, y
me suspendía un juicio porque la ley de enjuiciamiento, en ese momento, la ley de enjuiciamiento civil decía hombre bueno en la conciliación y yo era una mujer, por lo tanto suspendieron el pleito. Claro. Pero bueno, te pedían utilización de la mujer, del marido para todo, ¿no? Si estabas casada. Bueno, eso fue yo creo que fue muy importante para nosotras las mujeres a partir del año 75 y es verdad. Se abrió, Yo recuerdo que, fíjate que, bueno, por supuesto estaba prohibido el aborto, Eso, Claro. el aborto no hubo los 3 supuestos de aborto hasta el año 85, Pero yo recuerdo haber ido a una manifestación a Bilbao, embarazada de mi hijo, el segundo, muy embarazada, con Luis Gómez Llorente, que era ya presidente de las Cortes, ya en el año 78, bueno, pues reclamando el que hubiera un aborto en España. Yo estaba embarazada y yo no iba a abortar, pero Claro. efectivamente reclamándolo para otras, ¿no? Claro, es que Madre no mía. tiene nada que ver en el fondo, ¿no? No, Claro. yo creo que, bueno, la ley del divorcio fue en el año 81. El 81, sí. Y yo recuerdo porque había bastante hipocresía, porque había algunos que se oponían a la ley del divorcio y estaban no solamente divorciados, sino estaban con la mujer de su compañero, ¿no? Y yo decía, oiga, si yo me llevo muy bien con mi marido y yo no me voy a divorciar, pero yo defendía el divorcio, lo mismo pasaba con el aborto. Yo creo que ha habido una situación a veces muy hipócrita por parte de los que se oponen a cosas que luego son los primeros que se aprovechan, primeros ¿no? que hacen, Ahora ¿no? digamos lo de las parejas de personas del mismo sexo, ¿no? Pues han opuesto y luego han hecho bodas por todo lo alto con los dos hombres y han celebrado tal. Sí, hay una cierta hipocresía en muchas ocasiones. Bueno, que hay que recordar que hicimos un especial de 1975 en el que muchas de estas cosas las contábamos también, ¿no? Que Hombre, hablamos claro. de la ley de la mujer, por si algún oyente quiere Claro. recuperar esa grabación, pues que están ahí colgaditas en la historia en ruta. recuperar la memoria es muy importante. Sí, es importante. Importante. Súbete a la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La historia en ruta.